Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de estar nuevamente aquí para poder compartir tu palabra, Señor, para llevar tu palabra a todo hogar que lo necesite. Te pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría y el discernimiento necesario para poder estar impartiendo la sana doctrina que nos has dejado en tu palabra. Te agradecemos por todas las bendiciones recibidas el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Después de 2 días ya estamos de nueva cuenta aquí, pero hoy sí nos ponemos al corriente, ya que por fin pudimos tener un poco de tiempo para editar, hacer, realizar todo. Pero bueno, sin más excusas, bueno, les ofrecemos una disculpa por no haber estado llevando la palabra. Hemos estado bastante ocupados, pero bueno, ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura del día jueves, que nos correspondía el día jueves. Pero antes vamos a ver qué leímos el día miércoles. El día miércoles leímos 3 capítulos del libro primero de Samuel. ¿Qué vimos en esos capítulos? Ok, en el capítulo 26 vemos otra vez que David le perdona la vida a Saúl cuando lo tenía ya listo para enclavarlo al piso con una lanza. David decidió perdonarle la vida, pero sí le reclamó a los hombres que lo estaban cuidando, porque desde ya que estaba lejos, David le gritó a ellos que cómo era posible que así cuidaran al ungido de Dios, porque él había entrado, le había quitado la jarra de agua y la lanza con las que Saúl estaba durmiendo a su lado. Ahí vemos que también Saúl como que se arrepiente de todo lo que había hecho con David y vemos que lo deja ir y David de nueva cuenta se va. Ajá. Pero David le dice que no era Dios el que le estaba diciendo que lo siguiera, que acabara con él, sino que quien los incitaban a hacer eso eran los hombres con los que estaban junto a Saúl. Después, en el capítulo 27, vemos que David ya se había cansado él y sus hombres de andar vagando por el desierto y decidieron irse nada más ni nada menos que a la tierra de los filisteos, de sus enemigos. Ajá. Y ahí fue, y fue recibido por el rey Aquis, así se llamaba. Aquis lo recibió muy contento porque decía que después de eso que estaba haciendo, ya no iba a tener perdón del rey de Israel, de Saúl, porque se había pasado del lado de sus enemigos. Y David le pidió que por favor le diera una tierra donde pudiera estar él y sus hombres. Y Aquis decidió darle la tierra de Ciclac, que desde ese entonces pasó a pertenecer, ¿cómo se llama? Pasó a pertenecer a Israel. Ajá. Bueno, ahí, de ahí leímos el capítulo 28 y vemos algo medio extraño, porque dice la palabra que el rey Saúl, andaba, como ya no, como Dios no le contestaba ni por sacrificios, ni por holocaustos, ni por profetas, ni por Urim, ni por Turim, decidió ir a consultar a una adivina, aunque él había emitido un decreto en donde adivinos y hechiceros perderían la vida si se les encontraba haciendo esas cosas en el reino de Israel. Sin embargo, imagínense, el mismo que había emitido el decreto fue a buscar una divina para poder consultar a Samuel. Recuerden que Samuel ya había muerto. Ajá. La divina identificó quién era el que estaba consultándola y le dijo que sí iba a matarla. Obviamente Saúl le dijo que no, pero sí quería que le invocara a una persona. Y la persona que él quería que invocara era a Samuel para que pudiera platicar con él. Aquí hay algo extraño porque hay varios comentaristas bíblicos que tienen opiniones diversas acerca de este pasaje de la palabra de Dios. Unos dicen, unos dicen que en realidad quien contestó a las súplicas de la divina de Endor fue un espíritu inmundo que, ¿cómo se llama? Que fue a darle mentiras o fue a darle cuestiones a Saúl para meterle miedo. Sin embargo, la gran mayoría de los eruditos bíblicos consideran que sí, que efectivamente Dios permitió que Samuel fuera a entrevistarse con Saúl para decirle todo lo que venía sobre él. Ajá. ¿Por qué esta es la vertiente más, ¿cómo se llama? Más aceptada por los comentaristas bíblicos. Porque, ¿cómo se llama? La divina estaba acostumbrada a tratar con muertos, con espíritus inmundos.
Sin embargo, cuando vio quién era el que venía, le dio miedo, le dio miedo esa figura que venía hacia ella y que venía respondiendo a la solicitud que había hecho. Y la segunda, porque todos consideran que sí Dios permitió que Samuel se entrevistara con Saúl, fue porque Samuel le dijo todo lo que habría de ocurrir. O sea, Samuel todavía le dijo más profecía acerca de todas las cosas malas y lo que le esperaba al rey Saúl por andar haciendo todas las cosas que Dios no le había mandado hacer. Entonces, realmente la gran mayoría de los estudiosos y eruditos bíblicos consideran que sí fue Samuel, que Dios permitió que Samuel se entrevistara con Saúl para ponerlo al tanto de todo lo que iba a suceder. Ajá. Con eso, vamos a iniciar la lectura correspondiente del día jueves. En esta ocasión nos tocan 3 capítulos y comenzamos con el capítulo 19. De hecho, este día jueves terminamos con la lectura del libro primero de Samuel. Capítulo 29, libro primero de Samuel, escrito está. Los filisteos desconfían de David. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de asiento y de 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos: ¿Qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos: ¿No es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, quien ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día en que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: Despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Y Aquis llamó a David y le dijo: Vive el Señor, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis: ¿Qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Uy. Y Aquis respondió a David y dijo: Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho: No venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándose al amanecer marchen. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos, y los filisteos fueron a Jezreel. Capítulo 30 del libro primero de Samuel, escrito está. David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: Yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó al Señor diciendo: ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos,
y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo a David: ¿De quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: Yo soy siervo de una amalecita y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev que es de los Cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Y le dijo David: ¿Me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: Júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. Y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado. Todo lo recuperó David. Tomó también David todas las ovejas y el ganado mayor, y trayéndolo todo delante decían: Este es el botín de David. Y vino David a los 200 hombres que habían quedado cansados y no habían podido seguir a David, a los cuales habían hecho quedar en el torrente de Besor, y ellos salieron a recibir a David y el pueblo que con él estaba. Y cuando David llegó a la gente, les saludó en paz. Entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron: Porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y a sus hijos, que les tomen y se vayan. Y David dijo: No hagan eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado el Señor, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje, les tocará parte igual. Desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy. Y cuando David llegó a Siclag, envió del botín a los ancianos de Judá, sus amigos, diciendo: He aquí un presente para ustedes del botín de los enemigos del Señor. Los envió a los que estaban en Betel, en Ramot del Negev, en Jatir, en Aroer, en Sifmot, en Estemoa, en Racal, en las ciudades de Jerameel, en las ciudades del Ceneo, en Orma, en Corazán, en Atac, en Hebrón y en todos los lugares donde David había estado con sus hombres. Capítulo 31 del libro primero de Samuel, último capítulo. Muerte de Saúl y de sus hijos. Los filisteos pues pelearon contra Israel, y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me encarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos, y su escudero y todos sus varones. Y los de Israel que eran del otro lado del valle y del otro lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. Y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Aconteció al siguiente día que, viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas. Y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo, y pusieron sus armas en el templo de Astarot, y colgaron su cuerpo en el muro de Betzán. Mas oyendo los de Jabes de Galaad que esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Betzán, y viniendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Con eso terminamos la lectura correspondiente del día jueves, y también terminamos el libro de primero de Samuel. Con eso terminamos con la muerte de Saúl. Y pues mañana, si Dios lo permite, mañana, digo, en el siguiente video estaremos iniciando con la lectura del libro segundo de Samuel. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Marcos,
El día miércoles terminamos el capítulo 14. Hoy iniciamos con el capítulo 15, pero este, ¿qué leímos en el capítulo 14 del Evangelio de Marcos? Habíamos comentado el día miércoles que, que vemos personajes en la palabra de Dios que aparecen una o dos veces y no se vuelve a saber de ellos. Sin embargo, sus acciones son las que permiten que estén inscritos en la palabra del Señor. Pero al lado contrario, tenemos a personas que frecuentemente están en la palabra de Dios, están en la palabra de Dios, y sus acciones, que no son muy valerosas, que no son muy adecuadas a lo que el Señor esperaba de ellos, se registran en la palabra. Y es el caso del pasaje que vamos a comentar en este momento, que aunque hay tres evangelios que son prácticamente iguales, en el 90% son iguales, el de Mateo, el de Marcos y el de Lucas, hay un evangelio que es diferente a los demás, que solamente es igual un 10%, que tiene otras narraciones. Y en ese evangelio, el evangelio de Juan, aprendemos otras cosas acerca del Señor. Sin embargo, en los cuatro evangelios está narrado esto que vamos a comentar. Eh, Pobre Pedro, porque yo no sé si no les caía bien o por qué decidieron. Bueno, sí vemos por qué se decidió que este pasaje quedara en la palabra de Dios. Vemos que Pedro, cuando el Señor Jesús les dice que iba a padecer y a morir, Pedro le dijo que él no lo iba a abandonar. Pedro le dijo que aunque perdiera la vida, iba a estar al lado de él. Sin embargo, Jesús, que lo sabía todo, ahí está mostrando otra vez su omnisciencia, el Señor Jesús, una de las características de Dios. Vemos que le dice a Pedro, antes de que cante el gallo, aquí le dice dos veces, tú me negarás tres veces. Y el pobre Pedro, tal cual se lo dijo el Señor, lo reconocieron que él era de los que andaba con Jesús. Hay que admirar la valentía de Pedro, que se fue a meter a donde estaban juzgando al Señor Jesús. No se menciona ningún otro discípulo más que a Juan, porque Juan era como amigo de los sacerdotes que conformaban el Sanedrín, porque con ellos comerciaba pescados. Pero vemos que Pedro, con todo su miedo, tuvo el valor, tuvo la fe para irse a meter a ese lugar y lo reconocieron. Y cuando lo reconocieron, las dos primeras veces Pedro dijo que no era cierto, que él no pertenecía al grupo de Jesús. Cuando lo reconocieron por tercera vez, dice la palabra de Dios, que él con maldiciones negó conocer a Jesucristo. Y cuando dijo esa tercera negación, el gallo cantó. Ajá. La palabra en los cuatro evangelios dice que Pedro lloró amargamente, muy amargamente por lo que había hecho. Él que había dicho que iba a dar la vida por Jesucristo, vemos que en este momento lo está negando. Vamos a leer más adelante por qué tuvo lugar esta negación, por qué Pedro negó, porque era plan del Señor que pasara eso, porque Pedro iba a ser redimido de una manera impresionante. Pero eso lo comentaremos cuando lleguemos a ese pasaje. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, jueves. Nos toca iniciar con el capítulo 15, solamente de los versículos 1 al 20. Dice así, escrito está, Jesús ante Pilato. Muy de mañana, habiendo tenido consejo de los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Jesús sentenciado a muerte. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidieran, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hicieran como siempre les habían hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez, ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces. Crucifícalo. Pilato les decía,
pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azortarlo para que fuera crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le visitaron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarlo. Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarle. Híjole, qué duro. Con esto terminamos la lectura del día jueves y si Dios lo permite en el siguiente video haremos el comentario de lo que leímos el día de hoy. Señor, muchas gracias, gracias porque tú eres bueno, porque siempre estás con nosotros. Señor, te pedimos que tu palabra sea extendida por todo el mundo, Señor, para el cumplimiento de tu profecía. Te agradecemos porque sabemos que hay hombres y mujeres valientes que has puesto como estandarte de las demás naciones para que lleven tu palabra. Danos el valor, Señor, para seguirla compartiendo, que no nos dé miedo de decir que pertenecemos a ti, pero sobre todo que con nuestras acciones la gente quiera acercarse para tener eso que tú nos has dado, esa paz que solo tú, Señor, nos puedes dar. Te agradecemos, mi Dios Padre Todopoderoso, te agradecemos a ti, mi Señor Jesucristo Salvador, y te agradecemos a ti, mi Señor Espíritu Santo. Benditos sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho, hasta luego.